hay un humano, pero es posterior, no es, digamos, la figura central del teatro del universo. Hay un juego ahí que me parece interesante tirarlo ahí, porque se habla de ciencia, se puede hablar de política, la función del personaje del humano, ¿verdad? Y esto en relación con respecto a uno de los compañeros de este Zoom, ¿verdad? Que quería relacionar el momento precrítico de la filosofía con el personalismo. Por eso nomás quería hacer este comentario. A ver si hilar un poco con algunas cuestiones que surgieron ahí en el chat. Eso nomás. Gracias. Bien, Continúo. entonces quedamos ahí. ¿Alguien que quiera seguir leyendo, por favor? Puedo continuar, Aníbal. Bueno, perfecto, Adam. Establezcamos el vocabulario. Denominamos ancestral a toda realidad anterior a la aparición de la especie humana, e incluso anterior a toda forma registrada de vida sobre la Tierra. Denominamos archifósil o materia fósil no a los materiales que indican huellas de vida pasada, que son los fósiles en sentido propio, sino a los materiales que indican la existencia de una realidad o de un acontecimiento ancestral, anterior a la vida terrestre. Un archifósil designa entonces el soporte material a partir del cual se hace la experimentación que da lugar a la estimación de un fenómeno ancestral. Por ejemplo, un isótopo cuya velocidad de descomposición se conoce a través de la radioactividad o la emisión de luz de una estrella susceptible de darnos información acerca de la fecha de su formación. Partamos una vez más de esta simple constatación. Hoy, la ciencia formula un cierto número de enunciados ancestrales que refieren a la edad del universo, a la formación de las estrellas o a la formación de la Tierra. Es cierto, no nos corresponde juzgar la fiabilidad de las técnicas empleadas para la formación de dichos enunciados. Lo que nos interesa, en cambio, es saber a qué condiciones de sentido responden semejantes enunciados. Y preguntamos con mayor exactitud, ¿qué interpretación el correlacionismo es susceptible de dar de los enunciados ancestrales? Se me movió la hoja. Ahí está. Se hace necesaria aquí una precisión. En verdad hay, volvemos a ello, dos modalidades principales del pensamiento de la correlación, así como hay dos modalidades principales del idealismo. La correlación, en efecto, se puede plantear como insuperable o bien desde un punto de vista trascendental y o fenomenológico, o bien desde un punto de vista especulativo. Es posible sostener la tesis según la cual no aprendemos sino correlaciones, o bien la tesis según la cual la correlación es, por ella misma, eterna. En este último caso, el de la hipóstasis de la correlación, no estamos enfrentando un correlacionismo en sentido estricto, sino una metafísica que eterniza al ego o al espíritu para hacer de ellos la contraparte perenne de la donación del ente. Para esa perspectiva, el enunciado ancestral no plantea dificultades. El metafísico del correlato eterno podrá sostener la existencia de un testigo ancestral, un Dios atento que hace de todo acontecimiento un fenómeno, un dado A. Así ese acontecimiento sea la formación de la Tierra o incluso del universo. Pero el correlacionismo no es una metafísica, no hipostasía la correlación, limita más bien por medio de la correlación toda hipóstasis, toda sustancialización de un objeto del conocimiento en ente existente por sí mismo. Decir que no podemos sustraernos del horizonte correlacional no es afirmar que la correlación podría existir por sí misma, con independencia de su encarnación en individuos. No conocemos ninguna correlación que esté dada fuera de los seres humanos, y no podemos salir de nosotros mismos para descubrir si es posible que semejante desencarnación del correlato sea verdadera. El testigo ancestral es entonces una hipótesis ilegítima desde el punto de vista de un correlacionismo estricto. La pregunta que hemos planteado se puede entonces volver a formular así. ¿Desde
desde que nos situamos en el seno del correlato, negándonos al mismo tiempo a su hipóstasis. ¿Cómo interpretar un enunciado ancestral? Subrayemos primero que el sentido de los enunciados ancestrales no plantea problemas para una filosofía dogmática, tal como el cartesianismo. ¿Qué significarían, en efecto, esos acontecimientos para un físico adepto a las meditaciones? Este comenzaría por la siguiente observación. No tiene mucho sentido en lo que respecta a un acontecimiento anterior a la emergencia de la vida terrestre. Por ejemplo, el periodo de acreción de la Tierra, es decir, el periodo de acumulación de materia que da lugar a la formación de nuestro planeta. Decir que entonces hacía mucho calor o que la luz era enceguecedora, o pronunciar otros juicios subjetivos al estilo. Desde el momento en que no conocemos a un observador que haya hecho experiencia directa de la acreción de la Tierra, desde el momento mismo en que no podemos capturar cómo un observador vivo hubiera podido sobrevivir a esa experiencia, de haber experimentado semejante calor, entonces nos contentaremos con formular a propósito de ese acontecimiento lo que las medidas, es decir, lo que los datos matemáticos nos permiten determinar. Por ejemplo, que comenzó aproximadamente hace 4,56 miles de años, miles de millones de años, que no se produjo en un instante, sino que se deslizó a lo largo de varios millones de años, incluso de varias decenas de millones de años, que ocupó un cierto volumen en el espacio, volumen que pudo variar en el tiempo, etc. Así, habría que decir que no tiene sentido sostener que las cualidades inherentes a la presencia de un ser vivo, ser viviente, color pero no longitud de onda, calor pero no temperatura, olor pero no reacción química, etc. Entonces, que estas cualidades secundarias estaban presentes en el momento de la creación de la Tierra, porque estas cualidades representan los modos de relación de un ser vivo con su entorno, y no pueden ser pertinentes para descubrir un acontecimiento anterior a toda forma de vida registrada, e incluso incompatible con la existencia de un ser vivo. En cambio, sostendremos que los enunciados que tratan de la creación, que son formulables en términos matemáticos, designan, en lo que tiene que ver con ellos, propiedades efectivas del acontecimiento en cuestión, su fecha, su duración, su extensión, incluso cuando ningún observador haya estado presente para hacer una experiencia directa de dicho acontecimiento. A través de esto, sostendremos una tesis cartesiana sobre la materia, pero no, observémoslo bien, una tesis pitagórica. No diremos que el ser de la creación es intrínsecamente matemático, que los números o las ecuaciones involucradas en los enunciados ancestrales existen en sí. Porque habría que decir entonces que la creación es una realidad tan ideal como un número o como una ecuación. Los enunciados, de un modo general, son ideales en tanto que son una realidad significante, pero sus referentes eventuales no son necesariamente ideales. El gato en el felpudo es real, aunque el enunciado el gato está en el felpudo sea ideal. En este caso, diríamos entonces, los referentes de los enunciados que tratan de fechas, volúmenes, etc., existieron hace 4,56 miles de millones de años, tal como esos enunciados los describen, pero no esos enunciados mismos, que no son, por su parte, contemporáneos. Yo creo que ahí Sí, hay que hacer una pausa. sí, claro que sí. Sugiero que volvamos a discutir un poquito la primera idea acá del testigo ancestral. Sí. Que eso podría salvar un poco esta fecha de la creación de la Tierra, de la creación del universo, y este testigo ancestral podría ser perfectamente Dios, digamos en sus múltiples formas, desde cualquier religión. Entonces me gustaría discutir un poquito cómo desecha esta tesis del testigo ancestral, porque no la desecha desde un punto de vista ateo, diciendo que Dios no existe, ¿verdad? Sino que da justamente
el argumento de que no podemos conocer otra forma de conocer que no sea la humana. No tenemos, ¿verdad?, ninguna manera de conocer cómo conocería eventualmente otro ser que no fuera el ser humano. Entonces, por ahí me parece que está la línea argumentativa para desechar este testigo ancestral. Eso me gustaría poner en el tapete para escuchar, ¿verdad?, comentarios. Uno no podría argumentar ahí, por ejemplo, teológicamente hablando, en cuanto a la religión cristiana, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza del Creador, que en este caso podría ser el testigo ancestral, y que si el ser humano está hecho a imagen y semejanza del Creador, entonces uno podría tomar que este testigo ancestral pudiera funcionar como un testigo correlacionista, al ser sus creaciones estar creadas a su imagen, ¿verdad? Claro, ahí tendríamos que aceptar el axioma de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero viste que acá en este sentido, hijo, un ratito de silencio. Viste acá que en este sentido creo que Miyazoy, por favor, ojalá me corrijan, ¿verdad? Es muy apegado a los hechos, por así decirlo. Y no puede aceptar un axioma que creo, ¿verdad?, que con el argumento que diste es más bien axiomático, sino que más bien parte del hecho de que sería imposible justamente conocer algo que esté fuera del ser humano. Entonces creo que ahí se apega, ¿verdad?, a eso, y que en ese sentido sale de manera más o menos limpia, porque no permite, ¿verdad?, que esté instalado un axioma, me parece. Bueno, yo creo que acá me parece que es muy interesante, de hecho, lo que esta cuestión no se puede pasar de alto. Parece algo sin importancia, pero la que Miyazu refiere y pasa a otra cosa, pero para mí, como pide César, es algo sobre lo que hay que detenerse. Y quiero nada más contar una cuestión de que Miyazu tiene una tesis de doctorado que no fue publicada, y no sé por qué, creo que él se opone a la publicación de su tesis. Y en esta tesis, que está disponible en francés, creo que mecanografiada, creo, pero muy ilegible, Miyazu aborda la cuestión teológica. Es una tesis donde él trata el problema de la divinidad. Y es muy interesante. Creo que hay un artículo de él, creo que tiene traducción en portugués, donde va a desarrollar este problema del estatuto que tiene para la filosofía, a su juicio, la divinidad, Dios, ¿verdad? Yo pienso que acá, este testigo ancestral que Miyazu plantea, bueno, primero tiene que ser entendido algo importante que no estamos pasando por alto, me parece que es que él habla de dos maneras de entender el correlacionismo. Si se fijan, empieza diciendo que hay dos modos de pensar el correlacionismo. Una sería plantearla como insuperable, dice, desde un punto de vista trascendental y o fenomenológico, o sea, acá está aludiendo bien a la filosofía kantiana y no kantiana, o bien a la filosofía de Husserl, ¿verdad? Y luego dice, o bien la correlación desde un punto de vista especulativo, que es aquí donde va a introducir la cuestión del testigo ancestral o la hipótesis divina, vamos a decir. Yo lo que pido es no olvidar, primero, que Miyazu está reivindicando para mí a Descartes en cierto sentido. Segundo, que para él el término especulativo no es una denominación negativa o peyorativa, sino que él mismo va a intentar hacer una demostración de la filosofía especulativa. Y tercero, que la hipóstasis, o lo que hace la hipóstasis especulativa o la correlación especulativa, es decir, que esta correlación es absoluta. Es decir, no tiene dependencia de las épocas en las que puede haber un hombre y un mundo, ¿verdad?
sino que incluso en la ancestralidad, cuando no hay vida humana, puede haber correlación porque se postula que Dios, bueno, existe como testigo ancestral. Entonces él dice que esta es una manera de elevar a algo absoluto la correlación, mientras que la correlación de la filosofía kantiana o husserliana es siempre una correlación relativa. Y Meillassoux tampoco dice que, no encuentro, al menos yo no sé si ustedes encuentran, que esta manera de pensar la correlación como absoluta, que postula un testigo ancestral, es errada. Lo que dice es que para el correlacionismo es errado. Pero recordemos que lo que Meillassoux busca es criticar al correlacionismo. Entonces yo diría que él lo plantea, no dice que es la forma correcta de entender el problema, pero tampoco la descarta. Y creo, o sea, como una hipótesis de lectura, que muchos de los problemas, de las cuestiones que plantea esta forma de pensar la correlación en términos absoluta, donde se postula a Dios como el testigo ancestral, va a ser recuperada por Meillassoux en otro sentido, porque a él le interesa pensar lo absoluto, le interesa pensar una vía especulativa, es decir, la vía especulativa apunta a esto, a una verdad absoluta. Entonces, yo diría que acá él esto lo plantea y no lo descarta del todo, sino que lo que afirma es que para el correlacionismo esta no es una verdadera correlación, no es una correlación en sentido estricto por lo que dijo César, de que la correlación siempre supone una suerte de encierro antropológico, no hay verdad más allá de las condiciones en las que el hombre puede conocer. Solamente quería marcar eso y después, bueno, viene todo el resto que es muy importante porque de alguna manera se ratifica esta reivindicación cartesiana, porque él salva acá a Descartes cuando viene a explicar que para el físico que adhiera a la filosofía de Descartes, el correlacionismo no es un problema y que él puede explicar tranquilamente el acontecimiento, el hecho ancestral, ¿verdad? ¿Y por qué puede explicar el físico cartesiano? Y porque cree en la diferencia entre cualidades primarias y secundarias, que es con lo que empezamos, si recuerdan. Y esto con lo que empezamos es para él el punto de partida, ¿verdad? La existencia de cualidades primarias que tienen que ver con la descripción de la materia y del mundo en su aspecto matematizable, objetivo, por decirlo así, y las cualidades secundarias que son cualidades que podríamos también denominar cualidades relacionales, porque el gusto, el aroma, todo esto exigen que haya una presencia humana para que se manifieste, nada más. Yo quería hacer una pregunta, comentario, no sé en realidad, y me disculpo de antemano por lo tarzanesco del cómo la voy a formular, es decir, por la falta de educación filosófica, pero me surge la duda de cómo aborda, que quizás más adelante sale el autor, el hecho de que, por ejemplo, un experimento de carbono 14 para datar, qué sé yo, o con carbono 14 para datar un fósil de no sé dónde, ¿cómo se salva o se determina que no hay correlación cuando ese experimento se hace hoy desde la experiencia de un científico de hoy, digamos? Es lo Eso, que viene a o sea, continuación. existe un objeto hoy, eso como una cosa, y lo otro tiene que ver con lo que quizá podríamos llamar interpolación, quizá, y que tiene que ver con, o sea, si hacemos el ejercicio de pensar en un testigo ancestral no tan ancestral, por ejemplo, si se desarrollara o si hubiera un ser pensante hoy que tiene 15 años, ¿ok? Y que pueda hacer especulaciones de algo que ocurrió hace 40, es decir, todavía no existía vivo como ente cognosciente, ¿cierto? Sin embargo, si hay alguien de 80, podría ratificar que esa cosa sí ocurrió o no, de acuerdo a lo que está especulando este ser cognosciente de 20 o 15, ¿cierto? Respecto de algo que pasó previamente. Entonces, me parece que hay un tema con la ratificación de lo colectivo o de la experiencia individual mediante la colectivización, que es lo que permite hacer entonces un supuesto sucesivo de que antes que hubiera un ente cognosciente, se puede especular que podríamos establecer ciertas premisas que no son sino una proyección de lo que hoy día podríamos tener como resultado.
Entonces, me parece que esa suerte de, quizá Aníbal me lo entenderá mejor, de proyecto hacia el pasado a partir de la correlación actual, no logro visualizar todavía cómo se puede salvar ese modo de hacer como trampolín hacia el pasado, digamos. Sorry por Es clave. el lenguaje. Sí, lo que vos decís es clave y es lo que Meyasu va a responder en este capítulo. Exactamente la objeción que vos haces es la objeción correlacionista, ¿verdad? A la ancestralidad. Es la objeción que haría cualquier persona que razone de manera correlacional. Y eso yo creo que con mucha, digamos, con mucha rigurosidad va a reconstruir tu argumento muy parecido a lo que vos dijiste y va a intentar dar una respuesta. O sea que lo que viene responde, digamos, a tu pregunta. Yo diría eso para no adelantarnos. Porque es justo lo que viene. Maravilla, Yo gracias. tengo una pregunta más. Aníbal, perdón, ¿qué vas a hablar? ¿O alguien más? Una pregunta cortita. Primero, no sé si está Charles Quevedo por ahí, porque él leyó la tesis que tú mencionabas, José. No sé si está Charles Quevedo por ahí, o sea, como No, para que en algún momento pueda también aportar. Y lo otro, para la gente que está acá y que sabe francés y quizás ha podido ver el texto en francés, ¿qué concepto usa justamente para ancestralidad? Es parecido al castellano, Es lo mismo, y archifósil también, que me parecen conceptos tan malos, ¿ah? lo mismo. Lo mismo. Ah, perfecto. Eso nomás. quería avisar que yo le invité a Charles Quevedo y quedó en asistir, pero estamos a la espera, ¿verdad? Sí. Bien. Perdón, ¿Otro perdón, comentario? archifósil me suena a Aníbal, perdón que te pise. Archifósil me parece a vocabulario de Derrida, ¿verdad? Yo creo que es yo creo que es un vocabulario más bien técnico. Yo no manejo, obviamente, estas cuestiones de la, no Architecto sé. y eso, ¿no? Sí, Architecto. pero recordemos que hace una distinción en su vocabulario acá. Meyasu distingue entre archifósil o materia fósil. Esto remite directamente a una realidad en la que no existe la vida humana, y lo distingue de fósil, o sea que sería un fósil más antiguo, digamos, por eso ahí el prefijo archi, ¿verdad? Pienso que tiene que ver con eso, no sé si no sé tampoco si es un O vocabulario sea, técnico de en las Derrida, disciplinas. para recordar nomás, en Derrida venía de Arge, del griego Arge. Claro, remite a algo más originario. Claro, pero acá me parece que hay como una parodia, no sé, ¿verdad? No quiero adelantar nada, pero No, yo podría- creo que es más neutral, como que él simplemente dice, bueno, estos son archifósiles porque el fósil remite a la vida humana y esto remite a algo anterior al humano, a su origen, digamos. Yo lo noto como algo más bien descriptivo. Incluso el archifósil está referido a lo anterior a la vida en la Tierra. O sea, Claro, más eso. anterior a la vida, ¿verdad? De la Tierra. O sea, sí. Me gustaría, perdón, César, ¿querías comentar algo? Sí, un poquito nomás de lo que decía mi amigo, ¿verdad? Mi coterráneo, que, a ver, vamos a ver el nombre. Mauricio. Mauricio, Mauricio. sí. Ah, perdón, Mauricio, sí. Claro, un niño, por ejemplo, como mi hijo que tiene 6 años, ¿cómo sabe de cosas que pasaron hace 40 años? Porque había vida. ¿M? Porque justamente, o sea, la pregunta es qué pasa cuando no hay vida, cuando no hay ser humano. Ahí es la cuestión. Porque desde que hay un ser humano ya hay cierta continuidad histórica que se nos va traspasando, ¿verdad? A través del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando no hay humanos? Es ahí la cuestión, es ahí el problema. ¿M? Eh, eso. ¿M? Valga esa pequeña aclaración. Bien. ¿Algún otro comentario?
Bueno, Yo quería comentar algo. Lo que está bien claro también creo que es que él quiere salir del antropocentrismo en esta parte, ¿verdad? Por eso habla de la ancestralidad, los archifósiles y todo eso. Y ahí sí creo, como en la lectura anterior se había hecho, que tiene una influencia de la parte antropológica de su papá, de Claude Ieyasu. Para mí que sí. ujú. Entonces sería como interpretar que si no existe el nombre, la realidad no existe, ¿verdad? Yo creo más bien que lo que quiere decir es que sí existe, ¿verdad? O sea, puede haber conocimiento, o sea, existe la realidad, es lo que quiere salir del sujeto, esta relación sujeto-objeto. Exacto, claro. Sí. Bien, ¿algún lector o lectora disponible, por favor? ¿Quién está desesperado o desesperada por leer? ¿Qué tal, Gonzalo? Si te escuchamos. Como interrumpí, puedo pagar prenda ahora y No, leer un poquitito. no, disculpa, al contrario, queremos que interrumpan. Queremos que Ok, interrumpan. ok. Esa es la- ¿En qué parte nos habíamos quedado? Comienza con, pero seamos más precisos, punto. Pero seamos más precisos. A ver. Página 38, 39, Página 40. 40 ya. Pero seamos más precisos. Ok, voy. Pero seamos más precisos. Un hombre de ciencia no dirá, de modo categórico, porque sería carecer de prudencia, que un acontecimiento ancestral se produjo con total seguridad tal como lo describe. Bien sabemos, al menos desde Popper, que toda teoría propuesta por la ciencia experimental es revisable en pleno derecho, es decir, refutable en beneficio de una teoría más elegante o más conforme a la experiencia. Pero esto no impedirá a un hombre de ciencia considerar que tiene sentido suponer que su enunciado es verdadero, que las cosas pudieron en efecto pasar como él las ha descrito, y que, hasta tanto otra teoría no suplante su descripción, es legítimo admitir la existencia del acontecimiento tal como él la reconstituye. Y, sea como sea, si su teoría es refutada, no podrá ser más que en beneficio de otra teoría que a su vez tenga alcance ancestral, y que a su vez se suponga verdadera. Los enunciados ancestrales son, entonces, según la perspectiva cartesiana, enunciados cuyos referentes pueden ser planteados como reales, aunque pasados, desde el momento en que son considerados válidos por la ciencia experimental en un momento dado de su desarrollo. Todo esto nos permite decir que el cartesianismo da cuenta, de manera completamente satisfactoria, de las concepciones que un hombre de ciencia puede hacerse de su disciplina. Se podría incluso apostar, sin adelantarnos mucho, que desde el punto de vista de la teoría de las cualidades, los hombres de ciencia estarán en afinidad con el cartesianismo más que con el kantismo, que estarán prestos a admitir, sin demasiada dificultad, que las cualidades secundarias no existen más que a título de relación de un ser vivo con su mundo, pero que serán, sin duda, bastantes más reticentes a admitir que las cualidades primarias, matematizables, no existen más que a condición de que nosotros mismos existamos, y no como propiedades de las cosas mismas. A decir verdad, su posición nos resulta más que comprensible, desde el momento en que nos preocupamos seriamente por determinar cómo el correlacionismo puede dar cuenta de la ancestralidad. Creo que eso es lo que había comentado José, ¿verdad? O sea, cómo Ieyasu se basa o se fundamenta en Descartes, ¿verdad? Ok, continúo. Adelante. Comprendemos bien, en efecto, que la interpretación precedente es imposible de admitir desde el punto de vista correlacional, al menos imposible de admitir literalmente. Por cierto, los filósofos se convirtieron, en materia científica, en modestos,
e incluso imprudentes. Un filósofo comenzará entonces por asegurar en general que sus concepciones no interfieren en nada con el trabajo del hombre de ciencia, y que la manera en que este último se expresa a propósito de sus investigaciones es perfectamente legítima. Pero agregará, o pensará para sí, legítima en su orden. Que se comprenda. Es normal, natural, que el hombre de ciencia tenga una actitud espontánea y realista, actitud que comparte con el, entre comillas, hombre común. Pero en lo que le concierne, el filósofo posee un cierto de saber que impone una corrección a semejantes tipos de enunciados. Corrección en apariencia mínima, pero que basta para abrirnos otra dimensión del pensamiento en su relación con el ser. El siguiente enunciado ancestral, y cita: el acontecimiento X se produjo el acontecimiento X se produjo tantos años antes de la emergencia del hombre. El filósofo correlacionista no intervendrá en nada acerca del contenido del enunciado. No discutirá que sea en efecto el acontecimiento X el que se haya producido. No discutirá la fecha de dicho acontecimiento. No. Se conformará con agregar, mentalmente quizás, pero lo agregará, algo así como un simple codicilo. Siempre el mismo, colocado con la discreción final de la frase. A saber, el acontecimiento X se produjo tantos años antes de la emergencia del hombre, para el hombre, e incluso para el hombre de ciencia. Este codicilo es el codicilo de la modernidad, el codicilo a través del cual el filósofo moderno se cuida, o al menos así lo cree, de intervenir en el contenido de la ciencia, preservando un régimen de sentido exterior al de la ciencia y más originario que aquel. Entonces, el postulado del correlacionismo, frente a un enunciado central, es que hay al menos dos niveles de sentido en semejante enunciado: el sentido inmediato, realista, y el sentido más original, correlacional, inaugurado por el codicilo. ¿Qué es entonces una interpretación literal del enunciado ancestral? La creencia en el sentido realista del enunciado ancestral, en su sentido último, que no hay otro régimen de sentido susceptible para profundizar la comprensión, que el codicilo del filósofo no viene a cuento para estudiar el significado, la significación del enunciado. Ahora bien, el correlacionista no puede aceptar esto, porque supongamos por un instante que la interpretación realista, cartesiana, nos dé acceso al sentido del enunciado ancestral. Entonces no veríamos llevados a sostener lo que no puede parecer sino como una sucesión de absurdidades al filosófico poscrítico, a saber, y la lista no es exhaustiva, que el ser no es coextensivo a la manifestación, puesto que se han producido en el pasado acontecimientos que no se manifiestan a nadie, que lo que es ha precedido en el tiempo a la manifestación de lo que es, que la manifestación apareció ella misma en el tiempo y en el espacio, y que a ese título la manifestación no es la donación de un mundo, sino más bien ella misma un acontecimiento intramundano. Que este acontecimiento además puede ser fechado, que el pensamiento está entonces en condiciones de pensar la emergencia de la manifestación en el ser y pensar en un ser, un tiempo anterior a la manifestación. Que la materia fósil es la donación presente de un ser anterior a la donación, es decir, que un archifósil manifiesta la anterioridad de un ente respecto a la manifestación. Pero Sí, hasta ahí hay que hacer una pausa, Mauricio, pausa, ¿no? por ¿Te parece? si hay Sí. comentarios. Sí. Me encanta, ¿verdad? Esto, que la materia fósil es la donación presente de un ser anterior a la donación. Por ejemplo, pero hay una parte acá que no la puedo encontrar en este momento, que dice que es anterior, es un ser anterior al ser. Y ahí lo dice, ¿verdad?, con una claridad ontológica increíble. Todo esto serían los absurdos, ¿verdad?, que nos llevarían a creer en la verdad de los enunciados ancestrales.
Y si se fijan, ¿verdad? Esto es bastante grave para la ciencia. Eso me gustaría, ¿verdad? Que lo comentáramos un poco. No sé, creo que César habías comentado que como que el filósofo da un paso al costado con respecto a los científicos, ¿verdad? No sé si se queda tranquilo el filósofo medio, o qué piensa en realidad el filósofo ante lo que piensan los científicos. A lo mejor una actitud humilde del filósofo dice, sí, pero como condescendiente, ellos son científicos. No sé si es así un poco esa situación. Lo que me gustaría a mí señalar, y también tiene que ver con lo que pregunta Aníbal, es que aquí está ya surgiendo Meyasu está empezando en este momento a construir la objeción correlacionista, ¿verdad? Lo que había adelantado el compañero que antes preguntó, no recuerdo su nombre, que es el núcleo, ¿verdad? Me parece, de la objeción correlacionista a las tesis que Meyasu quiere defender. ¿Cómo podemos decir que lo ancestral es independiente de toda correlación, si es que consideramos que estas tesis o estos enunciados sobre la ancestralidad se da en el marco de una comunidad científica, en el marco de una, sí, de una comunidad científica? ¿Cómo puede ser que eso sea independiente a la actividad misma de las personas? Entonces, aquí él está empezando a formular eso y está empezando a mostrar la manera en que se llega a determinados absurdos desde la óptica correlacional si es que olvidamos esta supuesta presunción que siempre está detrás de todo enunciado, que es la de la intersubjetividad científica o es la de... Yo creo que acá él está empezando a poner esto de manifiesto y una de las maneras de ver con claridad es esta cuestión de la dona, que dicen en la última absurdidad que plantearía, la de la donación presente de un ser anterior a la donación. Porque acá la palabra clave, como va a explicar a continuación, es la donación. La donación significa siempre que se da ante alguien, ¿verdad? Entonces la materia ancestral o la materia fósil es la donación presente de un ser anterior a la donación, es lo que va a llevar al correlacionista a decirle, pero mira, vos crees estar hablando de un ser anterior, pero seguís conservando al final de la frase la palabra donación, ¿verdad? Entonces, no importa que el contenido de tu enunciado sobre la ancestralidad apunte a un tiempo donde no hay vida ni hay humanidad, el tema es que eso aparece a una comunidad científica hoy, en el presente. Todo el intento que va a venir ahora va a ser, Meyasu va a intentar argumentar contra esa objeción. No sé si logré explicarme bien, pero creo que este es un momento muy importante del capítulo para comprender lo que se viene. José, ¿te acuerdas el término en francés que usa de donación? Porque sí, ese sí es claramente antropológico. Parece Marcel Mauss, el ensayo sobre el DOM, ¿verdad? No, ¿Eh? porque acá, bueno, puede ser que se puedan hacer correspondencias, pero acá yo diría es estrictamente fenomenológico y la palabra es la misma, donación. La donación es lo que aparece, lo que se da, es del darse, ¿verdad? Tiene que ver con esta cuestión del fenómeno que a partir de Kant empieza a cobrar una relevancia muy grande, porque para Kant lo que tenemos de la cosa en sí es su donación fenoménica. Lo que va a hacer Husserl es radicalizar aún más, diciendo que no hay cosa en sí detrás del fenómeno, sino que el fenómeno es la mostración de la realidad tal cual es, pero remita a eso, a que algo se da a un sujeto. La donación acá tiene ese único valor conceptual. Donación significa que se da a una instancia, ya sea sujeto, ya sea pensamiento, ya sea
comunidad científica, comunidad, intersubjetividad, etc. Es el darse de un determinado acontecimiento, es el aparecer de algo. Pero el aparecer es ante algo o ante alguien, ¿verdad? Que verifica esa Ante aparición. algo, siempre. Ante algo o ante alguien, ¿verdad? Claro. Eso supone la correlación, que sea siempre el aparecer de algo que haya una relación estricta entre una aparición y la instancia ante la cual esa aparición aparece. Esa es la lectura que hace Meillassoux de la correlación y de la fenomenología. Yo soy una persona que me dedico más que nada a la fenomenología, es el ámbito en el que hice mi tesis doctoral. Yo creo que Meillassoux comete para mí ciertas simplificaciones que no van a cuento acá entrar. Creo que en la fenomenología hay una fuerte corriente también hoy realista, y hay determinados autores que trataron de pensar la manifestación con independencia del sujeto. Pero bueno, eso es un simple comentario al margen que hago. Bien, ¿podemos continuar con la lectura? Sí, si alguien más quiere tomar la antorcha, con gusto le paso. ¿Puedo leer yo? Diego? Perfecto. Bien, Sergio. Bueno, Paico, Sergio. Paico Critino. ¿Entraste bien hoy? Hoy sí, ya porque me registré, sin problema. El link nomás me confundí, pero ya, No, el can del Zoom. ahora ya, ya estoy adentro. Estoy nomás con mucho ajetreo, cosas apagadas, prendida, estoy medio, todavía no puedo aterrizar bien en el texto y nada. Voy a leer para ver si eso me conecta un poco. Pero ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Sí, exacto, ahí es, sí. Pero para el correlacionista, semejantes enunciados se esfuman desde el momento en que se actualiza la autocontradicción, según el resplandeciente de la definición precedente del archifósil. Donación de un ser anterior a la donación. Donación de un ser. Todo el punto está allí. El ser no es anterior a la donación. Él se dona como anterior a la donación. Lo que basta para demostrar que es absurdo encarar una existencia anterior cronológicamente además a la donación misma, porque la donación es primera y el tiempo mismo no tiene otro sentido que el de estar siempre ya comprometido en la relación del hombre con el mundo. Entonces hay dos niveles de aproximación a la ancestralidad para el correlacionista, que recortan el redoblamiento del término donación en el enunciado que está en juego, a saber, el ser se dona, ocurrencia 1, como anterior a la donación, ocurrencia 2. En el nivel inmediato, olvido el carácter originario de la donación, me pierdo en el objeto y naturalizo la donación, haciendo de ella una propiedad del mundo físico, susceptible de aparecer y desaparecer a la manera de una cosa. El ser se dona como anterior a la donación. En un nivel profundo, el ser se dona como anterior a la donación, comprendo que la correlación ser-pensamiento precede lógicamente a todo enunciado empírico que trate sobre el mundo y los entes intramundanos. Así, puedo articular sin perjuicio de la tesis de una anterioridad cronológica de lo que es respecto de lo que aparece, nivel del sentido inmediato, realista, derivado. Una tesis más profunda, más originaria, la única justa, a decir verdad, de una anterioridad lógica de la donación respecto de lo que se dona en el seno de la donación, y de la que forma parte la anterioridad cronológica precedente. Dejó entonces de creer que la acreción de la tierra habría lisa y llanamente precedido a la aparición del hombre en el tiempo, para captar que el estatuto del enunciado en juego es más complejo. Este enunciado, comprendido de modo riguroso, se formulará así. La comunidad presente de los hombres de ciencia tiene razones objetivas para considerar que la acreción de la tierra
precedió la emergencia de los homínidos en X años. Sergio, discúlpame, yo escucho muy bajito, ¿podés calmar tu micrófono? Me escuchas bajo. A ver, me voy a acercar más a la computadora porque tengo acá. ¿Ahí qué tal? Bien, perfecto. Genial, gracias. Dale, dale. Sigo entonces. No, si no hay comentarios, a este juego de palabras acá de donación y compañía. Dice él. A ver, ¿quién tiene encendido el micrófono? Sí, hay un ruido Sí, que molesta un poco. Patricia, ¿quién Alguien tiene se durmió. No, yo prendí para avisar que hay un ruido. Ah, Sí, yo tampoco estoy dormido. Claudio, vos tenés. Ahí, Claudio, apagó su micrófono. Ahora sí. Ahí está. Sí, acá mi Detallemos hijito acaba de entonces. tocar el micrófono. Ah, Mil disculpas. tranquilo, Claudio. Forma parte de ahí entre César y vos, pues van a hacer Sí, vamos a poner guardería. La sí, guardería del sí, Zoom sí. ahí. Para Claudio y César. Ahí. Detallemos entonces esta fórmula, dice Enlace. Dijimos que la objetividad se definía desde Kant no en referencia al objeto en sí, semejanza, adecuación del enunciado a lo que designa, sino en referencia a la universalidad posible del enunciado objetivo. Es la intersubjetividad del enunciado ancestral que sea verificable en principio por cualquier miembro de la comunidad científica, lo que le garantiza la objetividad y entonces la verdad. No puede ser de otra manera, porque su referente, tomado al pie de la letra, es impensable. En efecto, si se rechaza la hipóstasis de la correlación, hay que decir que el universo físico no podría preceder realmente a la existencia del hombre, o al menos a la existencia de los seres vivos. Un mundo no tiene sentido más que como dado a un ser viviente o pensante. Ahora bien, hablar de emergencia de la vida es evocar una emergencia de la manifestación en el seno de un mundo que la preexistiría. Desde el momento en que hemos descalificado este género de enunciados, debemos atenernos estrictamente a lo que nos está dado, no la emergencia impensable de la manifestación en el ser, sino lo dado universable del material fósil presente. Velocidad de la descomposición radiactiva, naturaleza de la emisión estelar, etc. Un enunciado ancestral es verdadero, según el correlacionista, en el hecho de que está fundado en una experiencia presente realizada sobre un material fósil dado y universalizable, verificable en principio por cualquiera. Se puede decir entonces que el enunciado es verdadero porque se apoya en una experiencia en principio reproducible por todos. Universalidad del enunciado, sin creer ingenuamente que su verdad provendría de una adecuación a la realidad efectiva de su referente. Un mundo sin donación del mundo. Bien, yo creo que ahí hay que detenerse un poquito, ¿no? ¿Les parece? Ahí, Sí. sí, bueno, hay dos párrafos donde cierra la idea, parece César, y luego hace un blanco. No sé si llego hasta Para ahí. decirlo de otro modo. A ver, Sí, para decirlo de otro sí. modo. Sigo, voy a terminar ese párrafo y ahí comentamos, ¿verdad? Para decirlo de otro modo, para aprender el sentido profundo de lo dado fósil, según el correlacionista, no hay que partir del pasado ancestral, sino del presente correlacional. Es decir, que debemos efectuar una retroyección del pasado a partir del presente. Lo que nos está dado, en efecto, no es algo anterior a la donación, sino solo algo dado presente que se da por tal. La anterioridad lógica, constitutiva, originaria de la donación respecto del ser de lo dado debe entonces conducirnos a subordinar el sentido aparente del enunciado ancestral a un contrasentido más profundo, incluso el único capaz de entregar su significación. No es la ancestralidad la que precede a la donación, es lo dado presente que retroyecta un pasado que parece ancestral.
Para comprender el fósil es preciso ir entonces del presente al pasado según un orden lógico y no del pasado al presente según un orden cronológico. En nuestra opinión, entonces, todo rechazo del dogmatismo impone al filósofo confrontado con la ancestralidad confrontado con la ancestralidad dos decisiones: el desdoblamiento del sentido y la retroyección. El sentido profundo de la ancestralidad reside en la retroyección lógica impuesta a su sentido inmediatamente cronológico. En vano damos vuelta a las cosas en todos los sentidos posibles. No vemos cómo sería posible interpretar de otra manera el archifósil permaneciendo fieles a los requisitos de la correlación. A ver, acá, ¿verdad? Entonces, si reinterpretamos los enunciados ancestrales, los reinterpretamos desde el presente. O sea, en el presente se darían condiciones, por así decirlo, objetivas, para que una comunidad esté de acuerdo intersubjetivamente que hubo un pasado en donde, por ejemplo, fue la creación de la Tierra y que fue, en todo caso, antes de un ser humano. Pero si ponemos las cosas en un sentido estricto, esto sería una retroyección desde el presente correlacional. Y es ahí que podríamos encontrar un rango de verdad en los enunciados ancestrales, como esta suerte de retroyección. Pero tendríamos, ¿verdad?, que decir en rigor que es justamente eso, que es algo que parte desde el presente correlacional y hay una comunidad que aparentemente tendría en este caso, ¿verdad?, razones para pensar de que el hecho está fundado, o razones intersubjetivas, o tendría intersubjetividad, más bien dicho, para pensar en cierta verdad de este enunciado. Dice, por ejemplo, un enunciado ancestral es verdadero, según el correlacionista, en el hecho de que está fundado en una experiencia presente. ¿Cuál es la experiencia presente? La realizada sobre un material fósil dado y universalizable, verificable en principio por cualquiera. Este universalizable, ¿verdad?, alude a la intersubjetividad. Se puede decir entonces que el enunciado es verdadero porque se apoya en una experiencia en principio reproductible, las condiciones de la ciencia, sin creer ingenuamente que su verdad provendía de una adecuación a la realidad efectiva de su referente. Es decir, igual el referente sería un mundo sin donación del mundo. ¿Mm? Me parece que por ahí va. Estos enunciados tendrían cierta validez siempre y cuando ellos sean interpretados desde el presente correlacional. César, pronunciaste al principio una palabra que me parece clave, es interpretación, ¿verdad? O sea que la interpretación implica siempre lo correlacional, ¿verdad? Claro, implicaría que en realidad esos estados ancestrales están hechos desde un presente correlacional. ¿Mm? Eso es lo que podríamos discutir porque es bastante grave, ¿verdad? Yo veo acá, texto bastante duro esta parte. Cuesta un poco, pero puedo relacionar que hace como un enfrentamiento entre pasado, presente y lógico con cronológico. ¿Verdad? Y más que sustentarse en la ciencia, se sustenta en la lógica. Bellazú, eso es lo que más o menos pillé acá. Este texto, esta parte bastante oscura, ¿no? A mí Sí. me costó bastante. Pero acá yo creo que está la cuestión, ¿verdad? Que es, no sé si el compañero que antes había adelantado esto se fue o sigue, pero es lo que él había adelantado, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Estoy consideremos acá. que son
que son verdaderamente enunciados ancestrales cuando en realidad se dan en un contexto de experimentación que se relaciona con una comunidad científica. Esa es la cuestión acá. Tiene que ver con cómo la correlación contesta a lo que Meillassoux viene desarrollando. Este es un momento en el que Meillassoux expone la objeción a lo que él viene tratando de defender, ¿verdad? Empezamos hoy esta lectura con el problema de la ancestralidad para la filosofía y para el estatuto mismo de la realidad, porque lo que la ancestralidad plantea es que hay determinados acontecimientos que tuvieron lugar anterior a la posibilidad misma del conocer, del pensar, del percibir, del sentir, de la presencia humana en general. Es lo que empezamos, de lo que empezamos hablando hoy, y Meillassoux lo empezó exponiendo, esa línea del tiempo, los conceptos de archifósil, de materia fósil, y precisando que lo que ocurre con la ancestralidad es que, como también creo que dijo Cristino, es una tesis radicalmente antihumanista, porque la ancestralidad lo que te demuestra es que el hombre mismo no es la instancia de constitución o de configuración del sentido, sino que el hombre es un acontecimiento más dentro de una cadena, como dice creo en un momento, es un jalón y no es el origen del sentido del hombre. Es lo que Meillassoux está intentando argumentar. Y acá va a exponer la objeción más fuerte a esto. Y esa objeción tiene que ver con que el correlacionismo te va a decir simplemente, pero no. Lo que vos crees que es un encuentro con una realidad absoluta, donde no hay hombre, no hay ser humano, no hay pensamiento, que remite a un pasado ancestral de 1.000 millones de años, en realidad es algo que hoy, en el presente correlacional, en el marco de una comunidad científica, se da como enunciado. Entonces, esa es la cuestión acá. Por eso hay dos operaciones que hace la correlación o los filósofos correlacionistas para responder eso. Estas dos operaciones son el desdoblamiento del sentido y la retroyección. El desdoblamiento del sentido significa que el enunciado correlacional de que hay vida o hay una realidad previa al hombre tiene dos sentidos. Uno es un sentido ingenuo, entre comillas, que es de que se puede aludir a una realidad previa al hombre, y el otro es un sentido ya corregido por el filósofo. Cuando el filósofo viene y dice, sí, esto hay una materia fósil para la comunidad científica. Entonces estamos desdoblando el enunciado ya en dos sentidos. Está el sentido ingenuamente realista, que es el que cree el científico porque no se pregunta, y lo que cree Meillassoux, ¿verdad? Pero Meillassoux lo va a justificar después. Y está el sentido filosófico de esta tesis de la ancestralidad. Existe la ancestralidad para el hombre de ciencia, para una comunidad científica, para un contexto de experimentación. Y la retroyección tiene que ver con lo que había dicho el compañero. Creo que él usó el término extrapolación o interpolación de nuestro presente sobre el pasado. Entonces, el enunciado ancestral, en realidad, dice Meillassoux, para el correlacionista, no está afirmando nada sobre un pasado milenario ancestral, sino está afirmando sobre el presente de esta comunidad científica, sobre lo que esta comunidad científica está en condiciones de afirmar. Y esa es la cuestión de lo lógico y lo cronológico. El científico realista y Meillassoux, que quiere defender una tesis realista, razonan, entre comillas, de un punto de vista cronológico. ¿Qué significa esto? Y que hay una ancestralidad que está cronológicamente datada. Hace 1.000 millones de años hay un momento donde hay realidad, pero no hay instancia a la que esa realidad se da. No hay donación de la realidad. Por eso hay mundo sin donación de mundo. Hay una realidad, pero no hay a nadie que esa realidad aparezca. Entonces esa realidad no se puede dar. Esa es la manera cronológica de explicar la ancestralidad, del pasado al presente. Pero viene el filósofo correlacionista
y dice, tu explicación cronológica es ingenua, es naif. Tu explicación cronológica es verdad en tus términos, pero debe ser corregida de manera lógica. Porque esa cronología, para que pueda entenderse, para que pueda ser accesible, presupone una conceptualidad, presupone un argumento lógico. Y que es que haya una comunidad científica que tenga sus procedimientos, que tenga sus protocolos y que pueda llegar a ese enunciado por medio de la técnica y la experimentación. Entonces, no sé si logro dilucidar un poco lo que está en juego acá, pero básicamente en este momento Meyazú lo que está haciendo es exponer con la máxima fortaleza la objeción correlacionista a sus propias tesis para después empezar a atacarla. O sea que es fundamental entonces el consenso en la comunidad científica, ponerse de acuerdo con que esto es verdad. Pero eso podría también cambiar. Sí, pero lo que le interesa a Meyazú es que lo que le interesa a él mostrar que esa caracterización de que la comunidad científica, o sea, más que la comunidad científica, el tema acá no es lo que hacen los hombres de ciencia, sino cómo el filósofo correlacionista explica el funcionamiento de la ciencia. Esa es la cuestión. Para el filósofo correlacionista, la ciencia en realidad produce siempre enunciados desde el presente hacia el pasado y no produce enunciados que remiten al pasado en sí mismo y menos aún a un pasado donde no hay posibilidad de que exista pensamiento. Entonces, lo único que a Meyazú en este momento le interesa es mostrar que los enunciados de la ciencia, en este caso, no tocan, para el correlacionista, no tocan esa realidad, ese absoluto, ese gran afuera, como él dice, de la ancestralidad. Lo que los enunciados de la ciencia hacen simplemente es validar hipótesis que se dan en el presente. No sé si logro hacer la distinción. Sí, yo lo entiendo, sí. Sí. A mí está claro. Sí, yo creo que eso es clave, creo que eso es clave. O sea, una hipótesis que se da desde el presente y agregaría, ¿verdad?, del presente correlacional. Desde ahí se da eso. Y claro, y quedaría por lo menos en tela de juicio toda esta construcción de la ciencia que aspira desde un realismo ingenuo a acceder a un pasado remoto, a un pasado ancestral. Pero queda en cuestión para el correlacionista, no para Meyazú. Es para el correlacionista que queda en cuestión. Porque para Meyazú la ciencia siempre está operando con presupuestos realistas. Es el correlacionista el que viene, como dice antes, a agregar ese codicilo. Creo que significa como una cláusula o como un agregado que hace. Es el filósofo de la correlación en sus diferentes variantes el que viene a decirle, ah, sí, qué lindo tus enunciados sobre la ancestralidad. Pero a esos enunciados sobre la ancestralidad tenemos que hacerle un pequeño agregado que es, existió vida antes del hombre para la comunidad científica. Lo que el filósofo correlacionista no puede admitir es que esos enunciados ancestrales nos den directamente un referente, porque ¿cuál es ese referente? Un mundo sin presencia del pensamiento, un mundo sin correlación. Porque justamente ese es el problema, la perturbación que genera la ancestralidad. La ancestralidad son enunciados de una realidad en la que no hay el contrapunto de esa realidad para la correlación, que es la instancia subjetiva. Entonces, aquí ese es el objetivo, me parece. Exponer cuál es la respuesta de la correlación, ¿verdad? A lo que Meyazú intenta argumentar. La respuesta es esa, ¿verdad? Lo que para mí expuso con mucha mayor claridad el compañero cuando preguntaba ¿y cuál es Mauricio? ¿Verdad? Lo que expuso Mauricio. Ahí, claro, bueno, ahí sería adelantarse un poco. Eso vendría siendo un poco como el borde externo de la realidad
del cual después va a hablar, porque en definitiva a mí me parece que sigue siendo correlacionista Miyazo. Pero bueno, para eso estamos leyendo el libro, el texto. ¿Mm? O sea, según como entiendo, sería lo que expuso Mauricio, la pregunta de, ¿acaso no se puede, digamos, de una forma inductiva, de persona a persona, digamos, entre comillas, viajar al pasado para tener la experimentación correcionalista, perdón, paso un poco la hora, para tener esta experiencia? Y acá lo que Miyazu está queriendo decir es que eso sí ocurre, pero dentro del contexto científico y para los científicos, que ellos deben de utilizar eso como medio de investigación. Pero que esto no supone una respuesta a la ancestralidad del correlacional. Perdón, no sé más hablar. Sí, pienso lo mismo, Gonzalo, creo que sí. Solo para una última cuestión, acá esto es lo fundamental, me parece, esta parte. Para el correlacionista, ¿verdad? Un enunciado ancestral es verdadero, en la página 45. Un enunciado ancestral es verdadero, según el correlacionista, en el hecho de que está fundado en una experiencia presente, realizada sobre un material fósil dado y universalizable. En eso radica para el correlacionista la verdad del enunciado ancestral, en que es una experiencia presente, actual, que lo realizan científicos de carne y hueso, con todos sus procedimientos epistemológicos y metodológicos, y llegan a estos enunciados. La verdad que hay en el enunciado correlacional tiene que ver con esta actividad presente, se queda ahí. Ahora, lo que ese enunciado que produjo la actividad presente afirma de que hubo un momento de la historia donde no había en realidad seres históricos no quiero complicar, pero hubo lo que la ancestralidad, lo que esos enunciados afirman o remiten, eso el correlacionista lo neutraliza. El referente de esos enunciados, a lo que apuntan esos enunciados, para él eso está como en suspenso, no se atrevería a decir que eso es verdadero de manera absoluta, con independencia de esa actividad presente que puede ser universalizable, pero siempre de manera presente. O sea, al correlacionista le importa más la actividad de la comunidad científica y no a lo que esa actividad remite. Porque lo que esa actividad remite, de lo que esa actividad presente, de que se reúnen y hacen unos enunciados los científicos, remite a lo que da cuenta, es una tesis que destruye la correlación para Miyazu, y que es la de la ancestralidad, la de la existencia de una realidad independiente de todo aparato subjetivo, psíquico, filosófico, porque no hay que perder de vista que el presupuesto de fondo de Miyazu es tratar de argumentar eso, de que hay una realidad independiente al sujeto. José, una consulta nomás de pura curiosidad. De todas las cosas que se hicieron alrededor de este texto de Miyazu, ¿vos viste alguien que haya mencionado el principio antrópico que suelen discutir los cosmólogos y compañía? No sé si de todas las mesas y qué sé yo, y discusiones que se dieron alrededor del libro, surgió alguien que haya conectado con eso. No sé si te suena. Yo no sé, pero seguro. Ah, sí, porque muchas de las cosas, bueno, no digo que sea similar, ¿verdad? Pero hay ciertos cosmólogos que manejan lo que se llama principio antrópico fuerte, principio antrópico débil, se llama. Que hay otras, por supuesto, discuten entre ellos, ¿verdad? Pero tiene que ver con la idea de que el universo se dio, es la teoría del Big Bang, es de cosmólogos directamente, ¿verdad? El universo se da y se expande de una manera en que
finalmente tiene que resultar en la aparición de un ser consciente que pueda entenderlo. O sea, unas cosas rarísimas, ¿verdad? Pero que tienen ellos su explicación. Recuerdo que un profesor de filosofía, un lógico, no le gustaba mucho y refutaba con términos así de la lógica simbólica, ¿sí? Pero si uno googlea, yo ahora no googleé, ¿verdad? Pero si uno googlea el principio antrópico débil y fuerte, está por ahí y dice cosas muy, muy interesantes que me resonaban nomás, digo, por eso nomás preguntaba, ¿verdad? Como y sospecho que seguramente ha de haber también, porque por lo menos la ancestralidad, alguna cosa ha de conectar con eso, ¿verdad? No digo que se estén refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Pero habla de que el universo o sea, se abre con el Big Bang, ¿verdad? Y que esa manera en que se da tiene como consecuencia un ser consciente que luego va a pensar ese universo, ¿verdad? Una cosa que es de los cosmólogos, ¿verdad? Eso nomás. Yo creo que sí o sí se habrán hecho cosas y creo que a Meyasu mismo le interesaría el tema porque él trabaja cuestiones, estaba muy interesado al menos en sus clases sobre cuestiones que tienen que ver primero con Darwin, por ejemplo, y con todas las teorías evolucionistas. Porque a él lo que le interesa justamente argumentar es que esto, que la humanidad es un jalón, como dice en un momento dado. Es un jalón y no el origen, ¿verdad? Que la humanidad es un jalón y no el origen en una larga cadena. Ahora, si entiendo bien lo que vos planteás, es que en este origen mismo del universo, como que esto estaría ya teleológicamente dado para que el ser humano emerja y lo comprenda. Sí, Eso yo creo que él lo discutiría fuerte porque, como vamos a ver al avanzar más en este libro, Meyasu se opone a cualquier idea de teleología o de razón suficiente y va a tratar de fundamentar este absoluto que él quiere defender como que hay un acceso a lo absoluto en términos de contingencia radical, ¿verdad? Pero estoy seguro que sí, que a él le interesaría explorar eso. No sé si se escribió ya sobre eso, pero Seguramente es habrá. algo totalmente ligado, sí. Me resonaba nomás por eso. Hay me otro acordé libro de- de Meyasu que está basado en un estudio de Mallarmé. Sí, Hace una del tema de Mallarmé, ¿verdad? ahí Y este analiza, libro, lo que yo leí, ahí sí, Meyasu sugiere que en un momento dado en la evolución de la humanidad se puede crear un Dios, pero creo que no hay un Dios antes. En el futuro sí, él piensa que puede haber Dios, pero va a ser Dios creación por humana, venir. como vos decís, sí, ahí entra la ancestralidad otra vez. En el futuro sí, pero antes no. Sí, Es pero simpático eso, ¿no? una última cuestión, no sé si es un pasaje realmente oscuro, creo, ahora que lo pienso, esto que estábamos leyendo, pero una manera quizás de abordar es distinguir entre la proposición y el contenido de la proposición, o el enunciado y el contenido del enunciado. El correlacionismo no tiene problemas con afirmar la validez del enunciado, pero con lo que tiene problema el correlacionismo es con el contenido del enunciado. Porque ¿cuál es el contenido del enunciado? Y de que hay un acontecimiento ancestral en el que la conciencia o la correlación no tiene lugar. El enunciado sí lo puede aceptar, porque para aceptar el enunciado vos simplemente tenés que aceptar que hoy, en el tiempo presente, hay una comunidad científica que realiza este enunciado. Y este enunciado solo tiene sentido en el presente por la actividad de los científicos que con sus métodos llegan a la ancestralidad. El problema está en aceptar de manera realista el contenido de ese enunciado. Y el contenido de ese enunciado es que existe una realidad con independencia de la actividad de los científicos. Ahí es donde hay un problema para el correlacionismo. Entonces quizás podemos distinguir eso, ¿verdad? Porque siempre a todo enunciado, de hecho, uno lo puede contextualizar. Sí, este enunciado tiene sentido en esta época, tiene sentido porque esta comunidad científica incluso está atravesada de determinadas relaciones de poder, pero si vos querés discutir el contenido mismo de ese enunciado, me parece que es otra cuestión. Y aquí lo que a Meyasu le interesa es romper con esas relativizaciones permanentes a las que nos acostumbramos durante todo el siglo XX y siglo XXI, de que todo enunciado tiene que ser contextualizado sociológicamente, políticamente, históricamente,
y decir, no, hay determinados enunciados que tienen un contenido que no es contextualizable, no es relativizable. Esto no se puede discutir. La ciencia tiene como logró datarlo, y está datado que el universo tiene tantos años y la aparición de los homínidos tiene tantos años. Este contenido apunta, da cuenta de manera directa a la ancestralidad, pero la ancestralidad es un problema para los correlacionistas. Me parece que, no sé si ahora logré dar cuenta más, pero eso es lo que está en este momento intentando. José, y aquí es momento entonces de meter estas cosas muy de moda en los últimos años en la filosofía, muy popular en Twitter, en Facebook, en todos lados. Por ejemplo, lo de Foucault, de que todo es constructo. Ahí Meñazú, por ejemplo, va a La discutir ancestralidad con ese tipo de enunciado. claro, la ancestralidad es Que todo es vamos a decir, constructo. es radicalmente inconstruida, si podemos decirlo, de la ancestralidad. Radicalmente inconstruida o radicalmente no construida. Que eso podemos decir en contra de, sí, o de construccionismo de Derrida, por ejemplo. ¿Cómo sería una definición así simple? Claro, en filosofía es imposible pedir definiciones simples porque ya es distorsionada, ¿verdad? Pero cuando hablamos de realismo en Meñazú, ¿qué es? Que hay una realidad independiente del sujeto. El sujeto no Sí. lo puede modificar. Eso a nivel, digamos, ontológico, pero la tesis ontológica de cualquier realismo, yo creo que el realismo, todos los realismos clásicos tienen esta tesis ontológica. La verdad que existe, no es solo Meñazú en realidad se inscribe en una larga tradición, ¿verdad? De que hay una realidad independiente de cualquier representación, de cualquier concepto, de cualquier actividad subjetiva, es una realidad independiente, ¿verdad? No, el argumento solipsista no tiene lugar. Esa es la tesis realista a nivel ontológico, pero Meñazú no solo cree que hay una realidad independiente, que acá lo ejemplifica con la ancestralidad, sino cree que esa realidad puede haber una cierta verdad. ¿Qué es esa verdad? Así empezamos, creo, hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad que puede haber sobre esa realidad que es independiente al sujeto, por decirlo así? Y ahí yo creo que Meñazú tiene ya también no solo tiene una postura filosófica realista en términos ontológicos, sino también en términos epistemológicos. Y ahí yo creo que juega mucho para él la matemática. Yo creo que el siguiente texto profundiza eso y lo aclara un poquito más. ¿Alguien que tenga ganas de leer, por favor? Bueno, puedo leer yo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esta interpretación de la ancestralidad es evidentemente insostenible? Y bien, para entenderlo, nos basta con plantear al correlacionista la siguiente pregunta. ¿Pero qué pasó entonces hace 4,56 miles de millones de años? ¿La acreción de la Tierra tuvo lugar, sí o no? En un sentido sí responderá, puesto que los enunciados científicos que indican semejante acontecimiento son objetivos, es decir, están verificados de manera intersubjetiva. Pero en un sentido no, agregará, puesto que el referente de tales enunciados no puede haber existido del modo en que está ingenuamente descrito, es decir, como no correlacionado con una conciencia. Pero entonces desembocamos en un enunciado bastante extraordinario. El enunciado ancestral es un enunciado verdadero en el hecho de que es objetivo, pero respecto del cual es imposible que el referente haya podido efectivamente existir tal como dicha verdad lo describe. Es un enunciado verdadero que describe, sin embargo, como real, un acontecimiento imposible, un enunciado objetivo sin objeto pensable. En síntesis, para decirlo de un modo más simple, es un sinsentido. Es lo que también comprenderíamos al señalar que si los enunciados ancestrales nos extrajesen su valor, sino de la universalidad presente de su verificación,
no tendrían ningún interés para los hombres de ciencia que se toman el trabajo de establecerlos. No se establece una medida para demostrar que esta medida es buena para todos los hombres de ciencia. Se la establece en vistas a una determinación de lo medido. Es porque ciertos isótopos radioactivos son susceptibles de informarnos acerca de un acontecimiento pasado que intentamos arrancarles la medida de su antigüedad. Si se hace de dicha antigüedad algo impensable, la objetividad de la medida deviene vacía de sentido e interés, al no indicar nada más que a sí misma. Pero la ciencia no apunta a través de sus experiencias a establecer la universalidad de sus experiencias. Apunta a través de una experiencia que se pueda reproducir a referentes exteriores que dan su sentido a las experiencias. Continúo. La retroyección que el correlacionista está obligado a imponer al enunciado ancestral es entonces un verdadero contrasentido que comete respecto de él. Un enunciado ancestral no tiene sentido más que a condición de que su sentido literal sea también su sentido último. Si se desdobla el sentido, si se inventa para el enunciado un sentido profundo conforme a la correlación, que vaya a contrasentido del sentido realista, se suprimirá el sentido lejos de profundizarlo. Es lo que expresaremos al hablar de realismo irremediable del enunciado ancestral. Ese enunciado tiene un sentido realista y solamente un sentido realista o no lo tiene. Esta es la razón por la cual un correlacionista consecuente debería dejar de componer con la ciencia, dejar de creer que puede articular dos niveles de sentido sin afectar en nada el contenido del enunciado científico con el que pretende tratar. No hay compromiso posible entre el correlato y el archifósil. Al admitir uno de los dos, el otro queda por ese mismo hecho descalificado. Dicho de otra manera, el correlacionismo coherente debería dejar de ser modesto y atreverse a afirmar en voz alta que está en condiciones de enseñar a priori al hombre de ciencia que sus enunciados ancestrales son enunciados ilusorios. Porque el correlacionista sabe que lo que se describe de ese modo nunca pudo haber tenido lugar tal como se lo describe. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Bueno, continúo. Sin embargo, desde ese momento todo sucede como si la frontera entre el idealismo trascendental, idealismo de cierto modo urbano, educado, razonable, y el idealismo especulativo e incluso subjetivo, idealismo salvaje, rudo, más bien extravagante, todo pasa entonces como si esa frontera que habíamos aprendido a trazar y que separa a Kant de Berkeley, como si esa frontera se difuminara, se borrara a la luz de la materia fósil. Frente al archifósil, todos los idealismos convergen y se convierten en igualmente extraordinarios. Todos los correlacionismos se revelan como idealismos extremos, incapaces de resolverse a admitir que esos advenimientos de una materia sin hombre, de los que nos habla la ciencia, pudieron producirse efectivamente tal como la ciencia habla de ellos.
Y nuestro correlacionista se encuentra entonces peligrosamente cerca de esos creacionistas contemporáneos, de esos creyentes pintorescos que afirman hoy, según una lectura literal de la Biblia, que la Tierra no tendría más de 6.000 años y que al ver que se les objeta las dataciones más antiguas de la ciencia, responden impávidos que Dios creó hace 6.000 años, al mismo tiempo que la Tierra, componentes radioactivos que indican una edad de la Tierra mucho más antigua. Esto para probar la fe de los físicos. El sentido del archifósil sería entonces de modo semejante probar la fe del filósofo en los correlatos, incluso en presencia de datos que indican un apartamiento abisal entre lo que existe y lo que aparece. Yo creo que acá está el procedimiento típico de Meillassoux. Como veíamos antes, cómo le dio fuerza a la objeción correlacionista, a tal punto que uno a veces se pierde y cree que es la posición de Meillassoux, pero en realidad él está exponiendo lo que después va a atacar con dureza extrema, ¿verdad? Porque acá Meillassoux dice el correlacionismo es igual al creacionista fundamentalista que cree que Dios creó el mundo hace 6.000 años. Exacto. Meillassoux actúa con crueldad y con dureza al asociar a toda la historia de la filosofía moderna y contemporánea con personas que nosotros consideraríamos completamente irracionales, ¿verdad? Fanáticos religiosos. Y lo dice de manera así durísima, ¿verdad? Y justamente porque para él la ancestralidad y el archifósil solo puede tener una descripción realista. Una vez que intentas dar una lectura o una interpretación correlacionista de la ancestralidad o del archifósil, en ese mismo momento lo estás suprimiendo, ¿verdad? Porque lo que importa no es, lo que dice ahí Meillassoux, lo que importa no es la actividad de la comunidad científica, no es el enunciado, no es lo que ese enunciado significa para los científicos, sino es el referente de ese enunciado. El referente es lo que el enunciado apunta, la exterioridad del enunciado, lo que el enunciado está describiendo. El enunciado está describiendo una materia sin hombre. Eso es lo que el enunciado ancestral describe, una materia sin hombre. Y para el correlacionista esto es imposible de admitir, ¿verdad? Entonces el correlacionista simplemente limita a ese enunciado a la actividad presente y dice que es una retroyección o etc. Pero lo que queda claro para él es que la pregunta, ¿ocurrió o no ocurrió, ¿verdad? La formación de esta materia sin hombre? ¿Existió o no existió el mundo sin hombre? Y yo creo que eso, ¿verdad? Eso es el punto central, ¿verdad? En este momento, que empieza la refutación a lo que antes expuso. Sí, yo creo que cuando habla de la conciencia, si puede existir algo sin tener conciencia de eso, ¿verdad? Y es muy intenso. Me da la impresión de que es muy detectivesco esta actividad de Meillassoux, así como que con una lupa va investigando esos recovecos del pensamiento, ¿verdad? Y con mucha expectativa que va creando. Esa es la impresión que me da a mí. A mí me gustaría, así, me disculpan también la ignorancia filosófica. Hola Sergio, hace rato no nos vemos. Me parece también de lo que estoy escuchando, así con mucho cuidado, sin interferir mucho para no hablar de temas. Claro, no tengo muchos estratos filosóficos como ustedes que están refiriéndose siempre a... nosotros tenemos una visión más arquitectónica, Aníbal, más, yo sigo pensando desde nuestros parámetros, pero me parece que de alguna manera él toda nuestra forma de aprender de esta manera, él está refutando de alguna forma, porque nosotros aprendemos todo científicamente, o sea, lo que sabemos hoy, sabemos a partir de una teoría científica radical, así.
Entonces, de alguna manera, él, es una pregunta, está refutando todo lo que aprendimos hasta ahora porque no existe esa relación correlacionista. ¿Tendría que fundamentarse todo de una manera diferente? Es una pregunta desde mi condición no filosófica y de lo que poco puedo estar entendiendo lo que ustedes dicen. Yo creo que no. Yo creo que Meyasu piensa que la ciencia está de su lado. Y él lo que está intentando rebatir es la manera en que la filosofía moderna y contemporánea pensó la actividad científica. Él cree que la ciencia siempre funciona con presupuestos realistas. Es decir, el científico cree que lo que él afirma existe en la realidad. Pero viene el filósofo correlacionista y le dice, eso que vos crees que es la realidad, en realidad, eso que vos crees que es la realidad, en realidad, valga la redundancia, se refiere a tu propia actividad situada en un contexto histórico, en una comunidad particular. Lo importante de tus enunciados como científicos no es la realidad, sino tu actividad siempre situada. No sé si logro hacerme entender, ¿verdad? Pero Meyasu cree que la ciencia, que los científicos están de su lado porque comparten con él una cuestión básica. Tanto los científicos en general, ¿verdad? Si podemos hablar así, como Meyasu creen que la realidad existe independientemente del sujeto y creen que sobre esa realidad se pueden afirmar cosas que tienen por lo menos una verdad provisional. Cosas que, como dice Meyasu antes, él citó a Popper, ¿verdad? Para Popper siempre se puede, no sé si falsificar, creo que siempre se puede falsar un determinado enunciado demostrando que hay otro enunciado que descriptivamente es más adecuado. Pero siempre el científico cree que se puede describir una realidad tal como es. Ese es el presupuesto realista que Meyasu ve en el científico como común a sus propios presupuestos. Meyasu no está cuestionando a la ciencia, todo lo contrario. Meyasu está analizando cómo resultados de la ciencia ponen en cuestión a la filosofía, no a la ciencia. Él está en un combate contra los filósofos, no contra los científicos. Sí, yo quería comentar una cosa respecto a eso mismo. Me parece que, bueno, creo que José lo ha aclarado magistralmente. Me gustaría decirlo también en términos más literarios. Creo que la componente de estética del autor tiene que ver justamente con eso de ir discutiendo consigo mismo en el máximo nivel que puede, digamos. Y desde esa perspectiva me parece que, claro, a uno le da la sensación que hay un ataque contra la ciencia cuando embiste diciendo que los postulados científicos, sin embargo, siguen dando por sentado que existe una allá afuera. Pero en realidad es solo para, digamos, para poner dinamita y separar la ciencia de la filosofía contemporánea que supone apoyar esa ciencia sin hacer esta suerte de distingo que es del que él se vale para volver o sea, a lo pre-crítico, digamos. Entonces, me resulta muy atractivo esa suerte de desmantelar constante, de ida y vuelta. Digo que es la estética literaria que tiene, porque uno la podría situar ahí, creo yo. Ahí está justamente la belleza del modo en el que escribe, de ir montando y desmontando y haciéndolo pasar a uno, de modo que te quedas en la vuelta, digamos, y cuando el tipo está armando un argumento nuevo, tú estás recién masticándote el anterior. Entonces siempre lo tienes medio en contra, hermosamente, digamos. Totalmente. Ese es el ejercicio al que se libra Meyasu, de tratar de evitar la técnica del espantapájaros, ¿verdad? El espantapájaros es como un procedimiento retórico que yo para refutar ridiculizo tus palabras y llevo tus palabras a un nivel súper bajo, caricaturizo tus argumentos para refutarlo rápidamente. Meyasu intenta hacer lo contrario. Incluso si el argumento que él quiere refutar tiene debilidades, él intenta llevarlo a su máxima potencialidad. Y solo ahí empezar el trabajo de demolición, digamos. Como antes de empezar,
llega a un punto de crueldad de decir, la filosofía desde Kant en adelante, para mí son como los que hoy creen que la Biblia se creó hace 6.000 años, pero antes de decir eso, les dio una máxima dignidad a esta postura, porque te explicó todo lo que el correlacionismo refuta a una postura realista que cree que el enunciado sobre la ancestralidad tiene como referente a una realidad misma sin hombre, ¿verdad? Entonces, es como ese juego de esculpir algo súper lindo para después tirarlo abajo. Así procede. O sea, lo que él está haciendo, José, es una especie de, como dice Mauricio, también, una especie de pedir de coherencia de la filosofía con respecto a la ciencia, ¿verdad? Es como que la filosofía le mira sobre el hombro a la ciencia, diciéndole, ok, está bien, pero en realidad no es así como vos pensás, ¿verdad? Sí, es una Entonces, falsa modestia. sí, y en el fondo, claro, desde Kant para arriba, decimos el científico cree que habla del noúmeno, de las cosas en sí, pero en realidad no puede hablar de las cosas en sí, ¿verdad? Entonces, Exacto, ahí está. y le agrega el codicilo, ¿verdad? Y ese Sí, codicilo nos guardamos nosotros por ser modestos, o le dejamos sí, a los científicos, pero en realidad los científicos están hablando de la cosa que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Y se la hablan sin tapujos, ¿verdad? Con sus métodos, y decimos, no, pero eso es intersubjetivo, ¿verdad? Bueno, en realidad esa verdad es porque hay una comunidad, ¿verdad? Bueno, en realidad, ahí está. sí, hay Y, cosas mucho más hablan, y lo que Meyasu acá le interesa es de la cosa así con mayúscula para él, es esta cuestión de la ancestralidad, ¿verdad? La ciencia, cuando habla de ancestralidad, cree que realmente no tiene ninguna duda que está estableciendo tesis sobre un mundo sin hombre, sobre una materia sin hombre. En la ancestralidad no existe vida humana. Entonces, la ciencia no cree que esa realidad sea relativizable. Pero el que cree el que quiere relativizar eso es el filósofo correlacionista. Por eso es importante, para retomar lo que preguntaba Rosana, decir que Meyasu no está atacando al científico, sino al filósofo correlacionista. Sí. Él está en realidad defendiendo que lo que el científico dice es la realidad. Sí. O mejor dicho, que no puede ser entendido como otra cosa que la realidad. Si lo intentás entender como algo que no es realmente real, lo suprimís. Y ahí él muestra ahí en esto último que estábamos leyendo, cómo, El sinsentido. claro, o aceptás, o sea, él te pone después entre las cuerdas, o crees en la ancestralidad como una realidad o no crees. Y si no crees, sos como ese creyente fanático que dice que el archifósil fue una creación de Dios para poner a prueba la fe del científico. Como dicen todos los conspiranoicos, ¿verdad? Que siempre hay una razón oculta detrás de algo. Y lo mismo va para el filósofo correlacionista según él, ¿verdad? Que dice el sentido del archifósil sería entonces de modo semejante para probar la fe del filósofo en los correlatos, incluso en presencia de datos que indican un apartamiento visual entre lo que existe y lo que aparece. Y podemos citar, por ejemplo, quiénes son filósofos correlacionistas, tienen nombres así específicos. Sí, de Kant en adelante. Prácticamente todos. Claro. Los fenomenológicos serían los lo que que tienen. que No hablan de solo la la experimentación. fenomenología. Yo creo que él va a ser coextensivo esto a toda la escuela analítica, por ejemplo, a todo lo que se desprende de Wittgenstein. Hay gente que ya, eso creo que había dicho en la clase de la reunión pasada, hay gente que le criticó a Meyasu porque ven que en la tradición analítica hay verdaderos intentos de pensar una filosofía realista. Pero yo creo que Meyasu considera que la deuda que todos los analíticos de alguna manera tienen con Wittgenstein los termina encerrando en lo que él llama círculo correlacional. Entonces, para él, de Kant en adelante, yo diría,
Después la filosofía del siglo XX se divide en continentales y analíticos, ¿verdad? Pero yo creo que él las agruparía a todos. Más allá de que todos critiquen la correlación, él siempre dice que la crítica es insuficiente, ¿verdad? Hay un, José, hay un analítico norteamericano, John Searle, creo Claro, que es John, ¿verdad? Le ubica, él tiene una sí. respuesta, me parece, a ese libro de esto de sociología del conocimiento, la construcción social de la realidad, de Berger y Luckman. Hay dos libros, el de Berger y Luckman Ah, es la construcción de la realidad social, y el que vos decís es tiene un título parecido, es yo, la el de Searle, el de John Searle. construcción. Porque John Searle le da vuelta y dice la construcción real de la sociedad, la realidad, o sea, le da vuelta y lo que yo entiendo es que se opone a la propuesta de Luckman y de Berger, ¿verdad? Sí, Digo nomás porque ser es analítico, sí, ¿verdad? así mismo es como vos decís. Y él plantea Mm, una tesis realista ahí, pero lo que hay sí. que decir es que no fue escrito en contra. Es una simple coincidencia de títulos. Ah, Searle desconocía el trabajo de Berger y Luckman, pero hoy en día se los hijo. estudian en todos los planes de estudio que se trata ese tema en sociología Se comprensiva, le pone como puestos. se lo pone como puesto porque es muy ilustrativo, porque lo que Berger y Luckman plantea es que la realidad misma es un constructo social, Sí, y lo que Searle plantea es que la construcción social, el proceso en que nosotros construimos, depende de un basamento de realidad indiscutible. Para que pueda haber discutible. construcción, tenemos que presuponer una realidad fuerte, Ah, indiscutida. Es mm, decir, los procesos de construcción reposan o descansan, mejor dicho, en un inconstruido. Y ese ah, inconstruido es la realidad. En cambio, Berger y Luckman son constructivistas radicales. No existe ese sí, inconstruido. Todo es sí. sedimentación de una actividad de construcción. Entonces, esos dos libros siempre se estudian como contrapuestos, pero en realidad Searle Ah, ignoró siempre la existencia hijo, del yo libro siempre de entendí Berger. que era una respuesta a Luckman y a Berger. No sabía. Ah, mira, pues, No, qué increíble. De incluso creo hecho, que se de escribió hecho, si no antes. me falla la memoria, el libro más famoso de Searle es Hacer cosas con palabras, An- ¿no? no, No, ese es no, ese es Austin. Austin. Ese es Ese es Austin. Jonah. Ese es Sí. Austin, sí, sí. No, el de ser es actos del habla. Ese, Actos del Perdón, Habla. Ahí. actos del habla. Pero después él hizo ese libro muy posterior, porque el de Luckman y Berger es de los años 60, por ahí. Viejo ya es. Tiene casi 50 años para ese texto, ¿verdad? Y el de ser es muy posterior. Por eso yo estaba convencido de que era una respuesta, ¿verdad? Pero, qué cosa. No, me acordé nomás por cómo dijiste que la tradición analítica, como que hay gente que dice que hay intentos de realismo, ¿verdad? Y Sí. me acordé que quizás el de ser fue uno, ¿verdad? Pero no. Sí, él claramente, pero muchos, hay Ah, varios, y también en la tradición fenomenológica, porque el problema, yo lo que, o sea, Meyasu no se mete con esos matices, ¿verdad? Tira como unas tesis muy generales que son interesantes, súper productivas para su argumentación, pero ya hubo gente que le vino a responder con esos matices, ¿verdad? seguro. En cuanto a cine neorrealista, especulativa, inhumanista, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? A la filosofía de Meyasu y Agláteres. Leí por ahí un norteamericano recomendaba Melancolía de Lars von Trier, no sé si vieron. Supuestamente esa película se reflejaría este tipo de filosofía, ¿verdad? Los Pero neorrealistas, sería, especulativos. pero sería la inversa, porque ahí no sería la ancestralidad, sino el mundo post-apocalíptico, digamos. Que es Claro, pero también este una, que es apocalíptico también es una un hipótesis, retorno a la ancestralidad, sería un retorno. sí, O una de cualquier manera, imposición de la ancestralidad, una imposición. claro, de cualquier manera es una hipótesis de un mundo donde no hay hombre, materia sin conciencia. Yo no vi la película, leí el ensayo de Shaviro, este norteamericano, y me gustó el ensayo, pero no vi la película. Es decir, una película ya que te cuenta, es decir, al analizar más o menos te cuenta mucho en la película y como que ya no te das ganas de verla, ¿verdad? Pero ustedes que no les llevan el artículo, recomiendo la película que vean y que lo comenten acá si tiene algo que ver eh,
con el filósofo francés. ¿Qué hacemos, Aníbal? Quedó un codicilo, como dice. Me le hace un pedacito ahí. Lo dejamos para o lo cerramos leyendo porque tendríamos que comentarlo también, ¿verdad? No sé. Y así cerramos bien el capítulo 1. No sé qué Se cerró opinan. bien, creo. No, quedó como digo, Faltó un poquito, Falta- pero queda una página queda. Yo preferiría, Ah, para Perdón, una hoja, dos carillas, sí. Sergio, yo preferiría pasarlo porque veo que mucha gente ya se retiró. Sí, sí, ¿Verdad? por eso decía, igual no tenemos apuro y puede servir como una especie de repaso inclusive esta parte y luego, y ahí después de leer esto podemos empezar el 2. Sí, O sea, perfecto. Yo creo ¿no? que queda muy expectante cómo se cierra Sí. este capítulo porque me pareció muy intenso, ¿verdad? Me gustó Sí. muchísimo. Está muy bueno. Bueno, Sí, sí. yo pienso que... Yo quería decir Sí, algo. adelante, César, sí, por favor. Creo en realidad me ha servido muchísimo esta lectura, porque cuando yo enfrenté este libro lo enfrenté solo, ¿verdad? Y es difícil de leer. Y creo que me quedé pegado en realidad en el correlacionismo, porque claro, ahí respondiéndole a Rosana, ¿verdad? O sea, finalmente acuso a Villazó de manera muy gratuita e incluso un poco ignorante, creo, pero respondiéndole a Rosana, sí, todo lo que aprendimos está mal aprendido. Y todo finalmente es un invento desde el presente, ¿verdad? Entonces, claro, me pongo en esa tesis, ¿verdad? Más dura. Es un invento desde el presente y habría que reinterpretar los enunciados científicos a la luz de esa clave hermenéutica. Entonces, claro, me doy cuenta de que en un momento en la lectura creo que me quedé pegado con eso y ya después más o menos lo que fui leyendo me fue refalando de otra manera. Pero muy bien. O sea, ahora quedo situado, ¿verdad? Como en otro lado del texto porque claro, finalmente también el correlacionismo depende, ¿verdad? De una época, o sea, depende de una determinada fe. Sí, es producto también, ¿verdad? De una época en este caso. Pero insisto, ¿verdad? De alguna forma ahí tengo que darle muchas vueltas. Estamos buscando un ser en sí. Un ser en sí. Desde ese punto de vista, después Miyazo va a decir que ese ser en sí es la correlación misma, pero entre este viaje que hace desconstruyendo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, me doy cuenta que hay un momento en el texto en que en realidad me pierdo. ¿No? Me pierdo y creo que acá, ¿verdad? Fue justamente por acá. O sea, fue justamente acá en este capítulo en donde ocurrió, ¿verdad? Eso. Porque claro, para mí, o sea, la cuestión es si la ciencia dice la verdad o no dice la verdad. Y en realidad no está en condiciones de decir la verdad. No está en condiciones de decir la verdad. Entonces, eso dentro de esta esfera te arroja completamente, ¿verdad?, a otro universo. Y bueno, eso quería compartir. Porque encuentro que me quedé anclado, ¿verdad? Y está muy bien esta, no sé, la lectura que se hace. Y bueno, ahí voy a ir por otro camino. ¿Mm? Así que muchísimas gracias por la oportunidad de leer este libro con más gente. Porque en realidad creo que estoy entendiendo otras cosas, ¿verdad? Que en un momento ocurrió ese cierre y me quedé pegado con eso. Eso. Sí, sí, esa es la idea, César. Aprender todos juntos y ayudarnos, ¿verdad? Por eso creo que esa es la idea de Aníbal también, aprender y ir interpretando el texto, ¿verdad? Es muy desafiante, realmente, muy interesante eso. Estoy comenzando, desde que comenzó esa lectura, para mí me ronda algo en la cabeza y como mis conocimientos de filosofía son bastante precarios, pero me queda una duda que quisiera consultar con ustedes y es, dijimos desde Kant en adelante, ¿verdad? Ahora, en ese Kant en adelante aparece
Nietzsche. Y me queda la intriga, ¿qué pasa con el pensamiento de Nietzsche y esto, verdad? Y no tengo claro si Nietzsche es correlacionista o no, ya que él no está con el tema de las verdades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Me queda ahí medio desestabilizado y a lo mejor me pueden ilustrar algo al respecto. Yo diría que es blanco por excelencia sería para mí, porque lo de Nietzsche es como una defensa muy fuerte de lo que él mismo denominó el perspectivismo, ¿verdad? Ajá. Justamente lo que Miyazu quiere es salir del perspectivismo, Entiendo. encontrar como dice César, un en sí, ¿verdad? Algo que sea, algo sobre lo que se pueda estatuir una verdad absoluta, independiente del perspectivismo. Ajá. Desde ese punto de vista yo diría que sí, que Nietzsche sería un referente, incluso el referente por antonomasia, me parece. De hecho, esto me recuerda que Heidegger, en su trabajo sobre Nietzsche, sitúa a Nietzsche Hay que como hacer un ritual la culminación. especulativo y quemarle a Nietzsche en la plaza pública. Algo así, porque quería recordar esto que Heidegger culmina como el punto más álgido, más alto de la metafísica para Nietzsche en su trabajo, para Heidegger en su trabajo sobre Nietzsche, es Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche lleva a su término esta posición del sujeto que da sentido, que confiere sentido al mundo, cuando la actividad del sujeto ya ni siquiera es cognoscitiva, sino es voluntad de poder, ¿verdad? Configuración de la realidad a partir de la voluntad. Esa es la lectura que hace Heidegger, ¿verdad? Que va a ser muy discutida, por ejemplo, por Deleuze, ¿verdad? Que va a plantear totalmente otra lectura. Pero para Heidegger el sujeto no es destruido por Nietzsche, al contrario, es elevado como a su máximo nivel. Y yo creo que yo no le veo a Nietzsche un aliado a Miyazu, sino su máximo enemigo, ¿verdad? Como esta idea del perspectivismo es justamente lo que quiere destruir, y que es la base de la filosofía contemporánea también. Yo ahí un poco pensando en voz alta, porque es difícil la pregunta. De alguna manera creo, y usando la terminología, ¿verdad?, ontológica, creo que el ser en sí para Nietzsche es el individuo. Es el individuo. Pero ahora bien, lo problemático de reconocer eso es que el individuo es pura enmascaración, o sea, es pura máscara. Entonces, la máscara que una organización, y en este sentido podríamos creerle a Deleuze, ¿verdad?, una organización de fuerzas que viene configurada, digamos, por la voluntad de poder, es justamente eso, una configuración, ¿verdad?, que responde más bien a movimientos y que por supuesto se puede reconfigurar de otra manera. Entonces Nietzsche destruye, por ejemplo, el yo en términos, ¿verdad?, de entender la individualidad como un yo, porque en este caso, ¿verdad?, el yo implicaría que ya cesan las máscaras y uno llega como a un rostro, sin acá aludir a Levinas ni nada por el estilo, sino que para seguir el juego de palabras, uno llega, ¿verdad?, como un rostro donde se acaban las máscaras. Pero sí, me parece, ¿verdad?, que Nietzsche no sacaba la máscara. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos aterrizar en la individualidad, que yo creo que ahí está el ser en sí, pero es muy complicado esto, porque ese ser en sí se muestra de distintas formas, y ninguna de esas formas podríamos llamarla auténtica, porque lo auténtico es la organización movible, ¿verdad? No quiero decir temporal, porque ya es problemático, pero la organización en movimiento de las máscaras. Y por eso se me hace, ¿verdad? Estoy pensando en voz alta, es como difícil ahí poner a Nietzsche. Ahora si ponemos al Nietzsche de no hay interpretación, solamente hecho, y claro, podría ser. Pero por otro lado también hay una cuestión muy fuerte en Nietzsche que es el individuo. El individuo. Y ese individuo, ¿verdad?, es
yo creo que podría ser perfectamente el ser en sí. Bueno, a lo mejor no es tan contradictorio en realidad. Es el ser en sí que justamente le da sentido al mundo y en ese sentido, valga la redundancia, lo va interpretando. Podría ser, pero se me hace como problemático, ¿verdad? Ubicarlo. Bien, eso ya mi hijo me está apurando acá. Bueno, sinceramente para mí esta lectura de hoy fue fantástica, intensa, hasta podría decir emocionante, ¿verdad? Yo les agradezco mucho. Esto está grabado, lo vamos a subir a YouTube, a nuestro canal, a disposición de los que no pudieron participar. Y bueno, siempre tenemos el WhatsApp para cualquier inquietud, ¿verdad? Esto está abierto y estamos para la semana que viene. Si alguien quiere agregar algo, cerrar algo, comentar algo. Aníbal, me permití el atrevimiento de sugerirte que le habilites a otro tertuliano acá, si te parece. Sí, ya lo integré, Cristina, me parece fantástico. Ah, genial. Me entusiasmo mucho cuando hay gente así interesada, como por ejemplo Gonzalo Rodríguez, hoy se integró esta tarde, ¿verdad? Y sí, me parece muy bienvenidos, claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, les deseo una hermosa semana y nos vemos el martes otra vez, ¿ok? Nos vemos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, chao, Eso, chao. eso. Gracias. Un abrazo.